y no ingerimos más agua, ¿cierto? Pero miren que debemos observar que en los más pequeñitos, los lactantes, los niños que no verbalizan, que todavía no tienen la motricidad para buscar la fuente de agua, tenemos perdido uno de esos mecanismos y esto pasa a ser como dependiente de los cuidadores, ¿cierto? Por ejemplo, el uso de fórmulas concentradas, la hipoalimentación o por el contrario, el aporte de agua en los niños puede alterar ese equilibrio osmótico en un niño que no tiene de entrada como ese mecanismo que es rápido y efectivo para buscar el equilibrio osmótico. Y otro que nos va a ser de especial interés en esta revisión y es la liberación de la hormona antidiurética. También se libera a través del estímulo de los osmorreceptores. Ella se produce a nivel del hipotálamo, pero se reserva a nivel de la glándula hipófisis y sale a circulación. La hormona antidiurética o la vasopresina, pues que es lo mismo se va a liberar cuando aumentamos la osmolaridad, ¿cierto? Entonces, el principal estímulo para su liberación es que tengamos una osmolaridad por encima de 295 miliosmoles kilo. Ella va a salir a circulación a nivel de los vasos sanguíneos en los receptores B1, pues por eso se llama vasopresina, ¿cierto? Va a tener como un mecanismo directo de vasoconstricción, como para mejorar la circulación, pero el que más nos interesa es el efecto que tiene a nivel renal, que recordemos que la vasopresina o más fácilmente relacionarla con el nombre antidiurética, de lo que se encarga es en que el riñón empiece a retener agua, ¿cierto? Entonces estimula la expresión de las acuaporinas que están en los tubos, los colectores el tubo, los distales, ¿cierto? Y los colectores y empiezan a retener agua, 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 buscando nuevamente que lleguemos a ese rango de equilibrio osmótico. Cuando ya lo logramos, pues va a haber una regulación negativa de este mecanismo y se va a suprimir esa liberación. ¿Y por qué insisto en la importancia de este mecanismo de regulación del agua corporal total en el cuerpo? Porque aparte de los estímulos osmóticos, hay unos estímulos no osmóticos de la liberación de la hormona antidiurética. Y si miramos cuáles son, pues nos vamos a dar cuenta que casi que más de la mitad de los pacientes pediátricos que nos llegan en un escenario de urgencias o de hospitalización pueden estar bajo estas situaciones, ¿cierto? ¿Cuáles son los estímulos no osmóticos de la hormona antidiurética? El dolor, las náuseas, el estrés, el estado posoperatorio, la hipovolemia, algunos medicamentos. Y miren esto, trastornos pulmonares. O sea, las infecciones respiratorias son uno de los principales motivos de consulta de los pacientes pediátricos y también de las infecciones del sistema nervioso central, ¿cierto? Pero especialmente los trastornos, las enfermedades respiratorias. Así que todos los niños que estén en estas condiciones de entrada van a estar en riesgo de llevarlo, pues de que esta misma enfermedad los lleve a una situación que llamamos síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Es decir, la hormona antidiurética se está liberando como de forma suprafisiológica, por así decirlo, ¿cierto? Tenemos más niveles de hormona antidiurética y por tanto estos chicos tienden en estas situaciones pues están en riesgo de que estén reteniendo más agua y de entrada que síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética los lleve a una hiponatremia, ¿cierto? Retengo más agua que electrolitos y por tanto, solo por mi enfermedad tengo riesgo de hacer hiponatremia. Este concepto quisiera que lo tuviéramos muy presente porque ahorita que hablemos de las soluciones de los cristaloides que vamos a tener como herramientas en el uso terapéutico pues, de los líquidos endovenosos, este concepto del riesgo de secreción inadecuada de hormona antidiurética va a ser fundamental. ¿Listo? Y ya a nivel celular, entonces es agua corporal total. Pues realmente esto se trata de distribuir en compartimentos como para facilitar la comprensión, ¿cierto? Tiene pues otras complejidades ya como a nivel in vivo, pero repartirlos como por compartimentos nos facilita mucho la comprensión. Entonces, esa agua corporal total va a estar distribuida en un espacio extracelular, que es el que vamos a incidir directamente en el momento en que le ponemos líquidos endovenosos a un niño, y en el espacio intracelular y van a tener una división a través de la membrana semipermeable, que es la membrana celular, ¿cierto? Recordemos que estos líquidos y estos solutos se pueden mover entre un espacio y otro por distintos mecanismos. Algunos de ellos, la ósmosis, ¿cierto? Ósmosis, que recordemos que es que el solvente, en este caso el agua,
se va de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, buscando quedar igual en ambos compartimentos, como el equilibrio de osmótico, ¿cierto? Difusión es lo mismo. Este es un mecanismo pasivo. La ósmosis es un mecanismo pasivo, es decir, no requiere uso de energía. La difusión se refiere a lo mismo. Hay un movimiento por gradiente de concentración, de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, pero en este caso quienes se movilizan son los solutos. ¿Listo? También es un mecanismo pasivo, siguiendo un gradiente de concentración y buscando el equilibrio de cantidad de concentración en ambos espacios. Y hay otros mecanismos que son activos, ¿cierto? Que irían en contra del gradiente de concentración. Y la protagonista acá es como la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿cierto? Entonces necesitamos que haya más sodio en el espacio extracelular porque el sodio es el que va a determinar el volumen del líquido extracelular y necesitamos que haya más potasio en el líquido intracelular porque este es quien va a determinar en gran medida el volumen del líquido extracelular. Pero para mantenerlo, entonces tenemos que irnos como en contra del gradiente de concentración, ¿cierto? Necesito más sodio afuera y poquito sodio adentro y más potasio afuera y poquito potasio adentro y poquito potasio afuera. O sea, necesito moverme en contra del gradiente de concentración. Y por eso es que la bomba sodio-potasio ATPasa requiere energía para ir en contra de ese gradiente. Recordemos que ya saca 3 iones de sodio e ingresa 2 iones de potasio para mantener. Esto se llama como el principio de electroneutralidad. Misma cantidad de cationes afuera, misma cantidad de cationes adentro y lo mismo para los aniones. Listo. Entonces esos son como los mecanismos básicos en los que se van a mover tanto los solventes como los solutos en estos compartimentos y tener en cuenta que nosotros vamos a incidir directamente en este espacio extracelular cuando le ponemos líquidos endovenosos a los niños. Entonces acá conceptos grandes que vamos a ir a arrastrar ahorita para la parte terapéutica. El sodio es el determinante del volumen extracelular, el potasio del volumen intracelular y el agua va a estar cruzando libremente ambos espacios a través de la membrana semipermeable. Y pues el cuerpo busca siempre mantener este equilibrio osmótico que mencionábamos, es decir, la misma cantidad de solutos disueltos en el agua, que sería el solvente, buscando ese equilibrio osmótico en un rango relativamente estrecho entre 285 a 295 miliosmoles kilo. Acá entonces voy a adelantarme esta y ya me devuelvo porque quiero que quede como claro este concepto de osmolaridad para que no vayamos de pronto arrastrando confusiones. Para los que de pronto hayan ido ingresando, insisto en que si de pronto voy muy rápido o tienen alguna duda, interrúmpanme sin problema, que yo no tengo cómo ver si me levantan la manito o algo por lo de la pantalla compartida. Entonces, aterricemos este par de conceptos que son pues como muy importantes para lo que sigue en la parte terapéutica. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de osmolaridad? Muy fácil. Entonces, la osmolaridad se refiere como al número de partículas disueltas en el agua. Ahí cuentan todas: cationes, células, urea, glucosa, ¿cierto? Entonces, por acá la formulita de la osmolaridad, que recordemos que tiene en cuenta 2 veces el sodio para que este 2 sale de tener el mismo número de cationes y de aniones, ¿cierto? Contamos el sodio, pero realmente el 2 multiplicado por 2, asumiendo que hay el mismo número de aniones también, glucosa dividido 18 y el bond dividido 2,8. Entonces, la osmolaridad tiene como todos en cuenta todos los solutos. Diferencia entre osmolaridad y osmolalidad es pues como un tema de unidades. Osmolaridad se refiere a miliosmoles litro, mientras que osmolalidad se refiere a miliosmoles kilo. ¿Listo? Pero el concepto es el mismo: número de partículas disueltas en un solvente. Mientras que la tonicidad, ojo con esto, que enseguida vamos a hablar de isotónicos, hipotónicos, hipertónicos, ¿cierto? Entonces, la tonicidad tiene en cuenta solo los osmoles efectivos, es decir, los osmoles que están disueltos en ese solvente que son determinantes en el volumen. ¿Y cuál dijimos que era el solvente determinante del volumen extracelular? ¿Quién recuerda? El sodio. El sodio, ¿cierto? Entonces el sodio va a ser
un protagonista en esta charla, porque además pues su alteración va a tener unas complicaciones pues a nivel clínico que pueden llegar a ser muy serias, ¿cierto? Entonces, la tonicidad está determinada por los osmoles efectivos. Y recordando que el sodio es el determinante del volumen extracelular, porque además arrastra agua, entonces el sodio es casi que uno de los principales, pues como elementos de esta tonicidad y que vamos a tener en cuenta ya cuando hablemos del uso terapéutico. ¿Por qué la urea no? Porque la urea difunde fácilmente entre un espacio y otro, entonces no va a determinar el volumen, no arrastra el agua cuando está pues en niveles normales. ¿Por qué la glucosa no? La glucosa sí tiene un efecto osmótico, ¿cierto? Arrastra agua, pero el problema es que se metaboliza rápidamente. Entonces, cuando ponemos líquidos que contienen glucosa, pues asumiendo que ella se va a metabolizar rápidamente, realmente esa capacidad de arrastrar agua o capacidad osmótica se va a perder en el momento en que se metaboliza y ese no es el caso del sodio, ¿cierto? Entonces, el sodio va a ser como nuestro principal determinante de la tonicidad y por tanto del volumen de ese espacio extracelular. Y ahora sí me voy a devolver a esta diapositiva, que aquí quería resaltar un poco entonces como esas diferencias que hemos ido mencionando de por qué es lo que hay que tener cuenta como adicionalmente en los niños, que hace que seamos como especialmente cuidadosos en el líquido, en el uso de los líquidos con ellos, ¿cierto? Entonces los niños, entonces, como dijimos desde el principio, tienen mayor cantidad de agua corporal total, hasta 80% del peso en los niños prematuros, en un niño de término aproximadamente el 70%, pero se va a ir disminuyendo en la medida que aumente pues como el tejido graso y magro. Tienen mayor volumen de pérdidas, tanto insensibles como sensibles, como mencionamos, tienen menor habilidad para concentrar la orina y por tanto pues también hay más pérdida por la vía urinaria, mayor tasa metabólica y menor reserva. Y este concepto es importante porque especialmente los lactantes pues van a tener una mayor propensión a hacer hipoglucemia cuando no tienen la vía oral y eso tendremos que tenerlo en cuenta cuando les indiquemos líquidos endovenosos. Y además tienen un mecanismo anulado, sobre todo cuando no verbalizan, que es el de la sed, como mencionamos. Listo. Entonces, teniendo en cuenta que a nivel interno vamos a tener un espacio extracelular y un espacio intracelular y que nosotros vamos a incidir directamente en el espacio intracelular cuando ponemos líquidos, entonces este esquemita pues, nos permite entender un poco qué es lo que queremos para no alterar como esa fisiología tan sabia del cuerpo, ¿cierto? Cuando ponemos líquidos isotónicos, y ya vamos a desglosar qué es isotónico, en el espacio extracelular, entonces lo que estamos pretendiendo es que no haya cambios importantes en el volumen de la célula, ¿cierto? Si yo pongo líquidos isotónicos, pues lo que estoy esperando es que mantengamos ese equilibrio en el volumen de ambos compartimentos. Pero si yo pongo líquidos hipotónicos, es decir, tienen más agua que osmoles efectivos y específicamente de sodio, entonces, ¿qué va a pasar con la célula? ¿Qué creen que pasa con las células si ponemos líquidos hipotónicos? Chicos, ánimo. Puse en el espacio extracelular más agua que solutos. ¿Qué va a pasar con esa agua? ¿Para dónde se va? Para donde hay más solutos sería adentro, que sería el contrario. Muy bien, entonces el agua se desplazaría a nivel intracelular. ¿Y entonces qué le pasa a la célula? Aumenta el porcentaje de agua. ¿Y qué pasaría como físicamente, qué le pasaría a una célula? Se dematiza. Se hematiza, ¿cierto? Se hematiza, se hincha, ¿cierto? Se llena de agua porque el agua está buscando el equilibrio en la concentración en ambos compartimentos. Entonces va a haber edema celular. Y si yo pongo una solución hipertónica a nivel del espacio extracelular, entonces, ¿qué pasaría con el volumen de la célula? Se deshidrata. Disminuye. Muy bien, se deshidrata y eso pues ya físicamente constituiría un riesgo de que se cree, ¿no es cierto? Se daña la célula. Y si nos vamos
a un tejido tan delicado como es el cerebro, ¿cierto? Que en el caso de los niños, además, pues hay una desproporción entre el tamaño del cerebro y el tamaño del cráneo, más pequeño, ¿cierto? Entonces, si se edematiza una neurona, ¿eso clínicamente cómo se va a manifestar? Una neurona, no muchas al tiempo, ¿cierto? Porque esto le va a pasar a todas las células. Si usamos un líquido hipotónico. Clínicamente, ¿qué le puede pasar a ese paciente? Edema cerebral. Muy bien, entonces edema cerebral y muerte, ¿cierto? Si no se interviene a tiempo. Y si le pongo líquido hipertónico, entonces, ¿quién recuerda qué complicación me puede traer eso? Si la neurona se crena y se daña, ¿cómo se llama eso? Desmielinización osmótica, ¿cierto? Eso se empezó a describir por allá, lo que llamábamos mielinolisis pontina, había un cambio drástico, pues, como de la tonicidad a nivel extracelular, la célula se crenaba y se dañaba, se creía que eso pasaba solamente, esto es un tallo cerebral, y lo que se encontraba era que se habían dañado, pues había necrosis acá de todas las neuronas, especialmente a nivel de la protuberancia, pero luego se empezó a ver que esto no pasaba solamente en el tallo cerebral, sino que era de forma difusa, y por eso se cambió el nombre, ¿cierto?, al síndrome de desmielinización osmótica. Miremos que son complicaciones supremamente graves a las que puede llevar a un cambio súbito de sodio a nivel extracelular y especialmente a nivel cerebral, ¿cierto? Esto pasa en todos los tejidos, pero el cerebro nos preocupa mucho porque pues estos desenlaces pueden ser fatales. Y pues desafortunadamente el uso de líquidos en pediatría tiene como una historia muy oscura, es que por mucho tiempo se usaron líquidos hipotónicos, ahora parece algo muy obvio, pero realmente se requirieron muchos estudios y experiencias para entender que los líquidos hipotónicos podían llevar a desenlaces fatales. Por allá en los 90 y empezando este siglo empezaron a reportarse pues como casos de niños que llegaban a un procedimiento ambulatorio, una amigdalectomía, ¿cierto? Y terminaban haciendo hiponatremia iatrogénicas, y el peor escenario, encefalopatías hiponatrémicas que llegaron a llevarlos incluso a la muerte o a quedar con desenlaces pues neurológicos muy graves, ¿cierto? Secuelas neurológicas graves. ¿Y por qué sucedió eso? Pues porque recuerden que en los niños los estudios pues tienen unas complicaciones éticas necesarias además, ¿cierto? Entonces, la concentración de electrolitos en los líquidos viene por allá de los estudios de los 60 en los que se extrapolaba como la cantidad de sodio de la leche materna. Entonces, no, lo que hay en la leche materna es lo que vamos a calcular para los líquidos endovenosos. Entonces, por mucho tiempo se usaron líquidos hipotónicos, o sea, tenían muy poquita cantidad de sodio, hasta que se fue entendiendo que realmente mantener el sodio por niveles por debajo como de los séricos podía llevar a estos desenlaces. Insisto en esto porque pues la idea es que no repitamos la historia, ¿cierto? Al día de hoy, para el mantenimiento, las soluciones hipotónicas están prácticamente proscrita, ¿cierto? Porque esta es como la historia detrás de eso. Obviamente tienen unas indicaciones específicas, básicamente el tratamiento de la hipernatremia, ¿cierto? Pero cuando vamos a usar líquidos de mantenimiento y en la mayoría de los escenarios en pediatría, las soluciones indicadas son las isotónicas. No vamos a usar soluciones hipotónicas, y no usamos el día de hoy soluciones hipotónicas para el mantenimiento de cuenta como estas experiencias, y que además fueron ya luego ratificadas y validadas en las guías que les voy a mencionar. Entonces, repasemos acá qué riesgo tienen las soluciones hipotónicas, pues la hiponatremia iatrogénica, y en su forma más grave la encefalopatía hiponatrémica, que además clínicamente a veces tiene unas manifestaciones muy inespecíficas, entonces la sospecha clínica a veces es muy tardía, ¿cierto? Ya cuando hay pues como evidencia de daño neuronal. Entonces, ¿cómo se puede manifestar en el principio la encefalopatía hiponatrémica? Cefalea, náuseas y vómito, confusión y desorientación, irritabilidad, letargo, deterioro del nivel de conciencia, y ya en sus formas más graves, convulsiones, coma y apnea, ¿cierto? Pero miren que la detección clínica temprana pues las manifestaciones clínicas son muy inespecíficas.
Y acá hacer nuevamente como pues insistir en este concepto que mencionamos desde el principio, en que los estímulos no osmóticos de la secreción de la hormona antidiurética, pues de entrada, por la misma enfermedad aguda, pueden predisponer un niño a que haga una hiponatremia, ¿cierto? Acá están nuevamente los estímulos que mencionamos ahorita. Recordar que las infecciones respiratorias son uno de los motivos más frecuentes de consulta en pediatría, así que de entrada son niños con bronquiolitis, con neumonía, con fiebre, con infecciones gastrointestinales por su misma por su mismo estado de enfermedad, pues tienden a secretar más hormona antidiurética, es decir, que están predispuestos a hacer una secreción inadecuada de hormona antidiurética, y si a eso le adicionamos ponerle líquidos hipotónicos, pues es como una mezcla peligrosa que nos puede llevar a este escenario tan grave. Bueno, entonces les contaba que se empezaron como a reportar unos casos, entonces a partir de eso ya se empezaron a hacer más estudios ya directamente en los pacientes pediátricos, y esto fue arrojando ya hasta hace unos años esta evidencia. Las grandes guías que usamos para el uso terapéutico de líquidos de mantenimiento en los niños son la NICE, que es del 2015, pero pues fue actualizada en el 2020. Y esta es como la guía más reciente y clara que tenemos hasta el momento, que es la guía de la Academia Americana de Pediatría, donde hubo pues como un logro muy grande, y es que con una recomendación nivelada, recordemos que esto se deriva de estudios aleatorizados, bien diseñados, ¿cierto? Con una evidencia casi que fehaciente de que definitivamente el uso de soluciones hipotónicas en los niños aumenta el riesgo de iatrogenia, y por tanto la guía lo que nos recomienda es que, bueno, esta guía está dirigida a los niños más allá del periodo neonatal, ¿sí? En los pacientes a partir de los 28 días y hasta los 18 años, en ellos se deben usar soluciones isotónicas con una cantidad apropiada de potasio y de dextrosa. Si hay pues esta conducta evita de forma significativa, disminuye el riesgo de desencadenar y desarrollar una hiponatremia iatrogénica. Listo, casi que después de esta guía no hay discusión en este tema, pero pues desafortunadamente en la práctica ustedes todavía pueden encontrar por ahí que de pronto se estén usando soluciones artesanales o soluciones hipotónicas. La idea es que tengan como este respaldo también para, no solamente para prescribir los líquidos en los pacientes pediátricos, sino pues si en determinada situación ven que un niño tiene soluciones hipotónicas, pues para sugerir o hacer el cambio. Entonces, ¿qué es una solución isotónica? Esto es con base en el sodio, como mencionamos ahorita, que era el protagonista en la tonicidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice la guía? Vean, un líquido isotónico es aquel que tiene como una cantidad de sodio más similar al plasma, que en general es entre 135 y 145, pero que comercialmente nos amplían ese rango a los líquidos que contienen entre 131 y 154 miliequivalentes de sodio por litro, ¿cierto? Porque pues algunos se alejan un poquito de este rango, que es relativamente estrecho, pero hipotónico se considera una solución que tenga menos de 100, ¿cierto? Pero isotónico nos dejan como este rango de recomendación, aterrizándolo un poco a las soluciones que hay disponibles en el comercio, ¿cierto? NICE maneja este mismo rango, entonces Academia Americana dice, y una solución isotónica dentro de las que están en el comercio son las que tienen de 131 a 154 mil equivalentes. En sodio, mil equivalente y milimol son iguales, ¿listo? Entonces 131 a 154 mil equivalentes o milimoles litro. Entonces, ¿qué soluciones tenemos en el medio que cumplan como con ese criterio de ser isotónicas? Acá hago un paréntesis. Ahora tú de pronto tienes el documento de la guía de bolsillo que yo les pasé en algún momento. Profe, no estoy segura si en este momento ya voy a buscarlo. Ah, no, tranquilo, no te pongas a buscar. Yo te lo mando ahorita para que lo compartas con los compañeros. Igual enseguida se los muestro así rápidamente. En ese documento está esta tablita, es un documento que hicimos pues como con la universidad, de que concreta esta revisión que estamos haciendo hoy como en lo más práctico. Listo, para que no se preocupen, que igual ahorita lo compartimos, para que lo tengan como, si quieren, como parte de sus herramientas de trabajo. Entonces, ¿cuáles son esas soluciones que tenemos en el medio que cumplen como con esa condición de ser isotónicas? Entonces vamos viendo poco a poco
lo que es una solución isotónica, que era tener sodio entre qué y qué. Bueno, ahí se los puse, entre 131 y 154 miliequivalentes litro. Entonces, miremos más o menos. Lactato de Ringer y Harman, eso tiene una sutileza, y es que el lactato de Ringer tiene 130 miliequivalentes litro y el Harman 131, pero en nuestro medio la bolsita no hace la diferencia. O sea, de hecho uno pone lactato de Ringer, la bolsita sale lactato de Ringer y abajo solución Harman, o al contrario, listo. Entonces nos vamos a mover como de forma indiferenciada entre lactato de Ringer y Harman, porque nuestro medio es como lo mismo. Tiene aproximadamente 131 miliequivalentes litro, cumple ese rango, aunque en el límite inferior tiene 4 miliequivalentes litro de potasio, tiene cloro, y esto es importante, es una diferencia importante con el salino, porque miremos desde ya que tiene mucho menos cloro que el salino, y además tiene pues como un plus, y es que tiene un buffer, en este caso el lactato. Listo. Si vamos a compararlo con la solución salina, isotónica también, pero la solución salina tiene como un pecado, y es que tiene unos niveles suprafisiológicos de cloro, tiene mucho cloro. ¿Quién recuerda con qué se relaciona esto? Con usar soluciones que tienen alta cantidad de cloro como el salino. Clínicamente, ¿eso a qué puede llevar a un niño o a un paciente? Acidosis hiperclorémica. Súper bien, muchas gracias. Entonces, acidosis metabólica hiperclorémica, las soluciones que tienen mucho cloro ponen en riesgo pues como al niño de tener una acidosis metabólica hiperclorémica, que en principio se consideró que era inocua, ¿cierto? Inocua y autolimitada, pero que realmente sí se ha ido entendiendo que tiene relación con un riesgo de injuria renal. Entonces sí tienen pues como más riesgo de morbilidad en un paciente enfermo. Sin embargo, pues todavía la seguimos teniendo en el medio. Cuando la usemos, tenemos que tener en cuenta pues como ese riesgo de la acidosis metabólica hiperclorémica, pero en algunos escenarios la seguimos necesitando, sobre todo porque en nuestro medio los dos cristaloides más disponibles son estos. Bueno, este también que ya lo vamos a mencionar. Entonces el salino no tiene potasio, por eso cuando lo usemos se lo debemos adicionar, no tiene buffer y se considera una solución isotónica. ¿Seguía claro a qué se refiere balanceado? ¿Qué más tenemos? El que llamamos el suero mixto. Entonces, el suero mixto es básicamente dextrosa al 5% en solución salina al 0,9. Listo, esto no se prepara. Esto viene una bolsita de 500 que tiene 154 miliequivalentes litro de sodio, 154 miliequivalentes litro de cloro y dextrosa al 5%. Pero recordemos que ella se metaboliza rápidamente. Entonces, a pesar de que hace parte de la osmolaridad, pues no nos va a afectar la tonicidad. ¿Qué más tenemos? Las dextrosas, ¿cierto? Miren que las dextrosas no tienen nada de sodio, o sea que son soluciones hipohiperizo. Hipo. Hipo. ¿Cierto? Hipotoniquísimas, eso no tiene nada de sodio, ¿cierto? Las dextrosas entran, se metaboliza la glucosa y eso es prácticamente agua, ¿cierto? Entonces son soluciones muy hipotónicas, por eso lo que usábamos hasta incluso hasta hace poco, que eran las soluciones artesanales en las que se les ponía a una dextrosa al 5, 40, 60, incluso 80 miliequivalentes de sodio usando catrol, pues se consideran soluciones hipotónicas y al día de hoy no se recomienda. La dextrosa al 10, que está de mucho uso sobre todo en los neonatos, la solución salina al 0,45, que es una solución hipotónica disponible, pero que vimos que tiene como unas indicaciones muy puntuales, específicamente el tratamiento de la hipernatremia, y la solución salina al 3%, que es muy hipertónica, ¿cierto? Por eso también tiene como unas indicaciones puntuales que serán pues básicamente el tratamiento de la hiponatremia o del edema cerebral, pues algunos escenarios clínicos así muy puntuales, pero para el mantenimiento no se usa. Listo. Entonces acá en resumen, ¿qué tenemos? Isotónico, lo que tenga la misma cantidad de sodio, por lo menos parecido al líquido extracelular, entre 131 a 154 miliequivalentes litro, y aquí van a entrar entonces el salino, el Harman, el suero mixto. Las hipotónicas serían todas las dextrosas, el salino al 45, al 0,33, las soluciones artesanales, y la solución hipertónica, que sería básicamente el salino al 3%. Y
Hay un concepto adicional y son las soluciones isotónicas balanceadas. Entonces, ahorita dijimos que la solución salina, que llamamos suero fisiológico, que finalmente no es tan fisiológico, ¿cierto? Puede tener riesgo de, por su hipercloremia, llevar a una acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces, cuando hablamos de soluciones isotónicas balanceadas, nos referimos a soluciones isotónicas que no tienen tanta cantidad de cloro como el salino. Y en el medio, pues básicamente tenemos el Hartmann, ¿cierto? Que ahorita les hicimos este énfasis en que tenía menos cloro que el salino, por lo tanto tiene menos riesgo, no tiene riesgo de esa acidosis metabólica hiperclorémica y por eso se llama una solución isotónica balanceada, refiriéndose como a ese menor riesgo de llevar a una acidosis metabólica hiperclorémica. No es que sea el único, lo que pasa es que en el medio este es el único que tenemos, pero pues hay otros, el plasma light, pero eso no lo tenemos como en nuestro medio. En nuestro medio de soluciones isotónicas balanceadas, básicamente tenemos es el Hartmann. ¿Listo? Bueno, y acá entonces, como lo que ya habíamos hablado, simplemente para que vean cómo vienen las bolsitas, miren acá un lactato de Ringer y entre paréntesis Hartmann, ¿listo? Para que hablemos de ese cristaloide de forma indiscriminada. Entonces, ¿qué nos faltan estos líquidos? El Hartmann pues tiene un poquito de potasio, ¿cierto? 4 miliequivalentes litro y por tanto en general no se adiciona. Hay instituciones que le adicionan potasio al Hartmann, eso pues ya es como a criterio pues de los protocolos de las instituciones, pero en general no se le adiciona potasio al Hartmann, pero como la solución salina al punto 9 y el suero mixto no tienen nada de potasio, entonces sí se recomienda adicionar potasio. Al día de hoy pues la concentración de potasio que se adiciona es 20 miliequivalentes litro. Cuando hablamos de electrolitos en los líquidos endovenosos, por convención siempre la unidad va a ser en litro, ¿listo? A pesar de que las bolsas vengan de 500 y vayamos a preparar generalmente en la práctica las bolsas de 500, recordar que siempre los electrolitos se llevan a litro. Ejemplo, recordemos que el catrol tiene por cada 1 cc tiene 2 miliequivalentes de potasio, ¿cierto? Eso es claro para todos. Bueno, igual me van interrumpiendo si hay confusión con eso. Entonces, el catrol viene por cada cc 2 miliequivalentes de potasio. Si yo quiero ponerle 20 miliequivalentes litro a un suero mixto, una solución salina, entonces en el imaginario, si le fuera a poner si estuviera preparando 1 litro para ponerle 20 miliequivalentes, ¿cuántos cc de catrol necesitaría? 10. 10, ¿cierto? Pero yo les decía, en la práctica, la bolsita viene de 500. Y pues no mandamos a preparar 1 litro, ¿cierto? Porque eso pues sería también como un derroche, ¿cierto? Y además estas soluciones entre menos se manipulan, pues también menores riesgos. Entonces, si a 1 litro le pongo 10 cc, a 500, ¿cuánto le pondría para mantener esa misma concentración de 20 miliequivalentes litro? 5. 5, ¿cierto? Entonces, esto es lo que le adicionamos de catrol y surge de esta recomendación de 20 miliequivalentes litro. Como les decía ahorita, le pongo al Hartmann o no Hartmann, eso al día de hoy casi que, pues eso no se encuentra siquiera en las bibliografías. La bibliografía en general recomienda 20 miliequivalentes litro, pero también dicen, bueno, el Hartmann igual tiene potasio, normalmente 5. ¿Cómo? ¿Me dijeron algo por ahí? Sigo. Entonces, hay instituciones que le adicionan potasio al Hartmann, pero eso no es como una medida general, teniendo en cuenta que el Hartmann tiene 4 miliequivalentes litro de potasio. Listo, entonces después de repasar esto, pues uno puede quedar todavía con muchas preguntas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál uso, cuál no uso? Entonces, eso lo vamos a desglosar en esta segunda parte que es bueno, voy a correr más porque no había visto la hora, ya falta un cuarto. Entonces, ¿cuáles son las soluciones recomendadas según el escenario? Entonces, reposición de volumen, lo ideal es usar cristaloides isotónicos balanceados. Ya vamos a ver qué es eso. Ya sabemos que es un cristaloide isotónico balanceado, pero enseguida miramos cuáles son esos escenarios de reposición. Los neonatos son un grupo aparte.
Listo, los neonatos, miren que ni siquiera están incluidos como en las guías porque no se incluyeron en esos estudios que se derivaron pues como en la guía de la Academia Americana de Pediatría. Entonces en ellos seguimos usando, además porque ellos son más propensos a la hipoglucemia, la dextrosa al 10%, adicionando sodio en el segundo día y potasio en el segundo día. En los lactantes, que recordemos, son los niños desde el mes hasta los 2 añitos. Entonces, ¿qué condiciones tienen los lactantes? Todavía tienen poca reserva como metabólica y por tanto son más propensos a hacer hipoglucemia. Entonces, en ellos usamos cristaloides isotónicos, pero que contengan glucosa. ¿Quién nos daba esto de esas soluciones que vimos entre el salino, el Harman en suero mixto? ¿Qué cristaloide isotónico con glucosa teníamos ahí? El mixto. El mixto, ¿cierto? Entonces el mixto cumple como con estas condiciones. Es un cristaloide isotónico que le da, pues, tiene como al tener glucosa, pues nos disminuye el riesgo de hipoglucemia en los lactanticos. Mientras que los niños mayores de 2 años, si no van a estar como mucho tiempo sin vía oral, no es que a ellos no les dé hipoglucemia, sino que en general buscando usar esos cristaloides isotónicos balanceados para disminuir el riesgo de hacer una acidosis metabólica hiperclorémica, pues ahí ya empiezan a tener más lugar la solución, los cristaloides isotónicos balanceados, ¿cierto? No es que en los niños mayores de 2 años no podamos usar el suero mixto, si uno tiene un niño que va a estar más de 36, 48 horas y en vía oral, también se puede usar el suero mixto, ¿cierto? Lo que pasa es que se prefiere usar una solución isotónica balanceada en principio para disminuir ese riesgo de acidosis metabólica hiperclorémica. Pero en cambio en los lactanticos, pues para mantenimiento no se recomienda usar Harman porque ellos tienen más riesgo de hacer hipoglucemia. Listo. Entonces, ¿cuáles son como esos escenarios de uso terapéutico de líquidos en pediatría? Grande, entonces 1, reanimación; 2, reposición de pérdidas en curso, ¿cierto? Por fístulas, por ostomías, vómito, diarrea; mantenimiento y la reposición del déficit, es decir, ya cuando un paciente llega con un estado, por ejemplo, de deshidratación, ya tiene signos como de falta de su agua corporal total sin estar chocados, ¿cierto? Entonces vamos a pasar rápidamente por cada uno de ellos. Entonces, en el escenario de reanimación, es decir, paciente chocado. Con esto ha habido también como unos cambios relativamente recientes, entendiendo que lo que llamábamos bolos, ¿cierto? Yo creo que ustedes afortunadamente ya no tienen como ese concepto tan metido en el ADN, pero por muchos años era el bolito, el bolito, el bolito, y se sigue viendo mucho en la práctica. Ah, no, el bolo. Resulta que recientemente hubo un estudio que se llama el FEST, que se hizo pues como en África, más de 3.000 niños en un estado crítico. Entonces se evaluó pues como el efecto de esos bolos y se comparó bolos de cristaloide, albúmina y no poner bolos. Pues ese estudio demostró que los niños que estaban en estado crítico, que no recibieron bolos así, pues tampoco se pusieron rápido, se pusieron una hora a los que se les pusieron, pero los que no recibieron bolo tuvieron menos mortalidad, ¿cierto? Entonces, cuando salió ese estudio, pues alertó mucho, una alerta mundial y un cambio también como en este concepto de tenemos que ser más precavidos con los bolos, ¿cierto? Porque un niño chocado pues de entrada puede estar cursando también con cierta disfunción miocárdica y tolerar menos como esos aumentos súbitos de volumen, ¿cierto? Sobrecargarse fácilmente, especialmente con un paciente en un escenario de un choque séptico, ¿cierto? En el que también hay algo de choque distributivo como componente de ese choque. Entonces, si se sobrecargan, tienen también mayor riesgo de mortalidad. Entonces, no es que no se usen, obviamente un paciente que está hipotenso se pueden usar, pero la recomendación es que sean de forma muy precavida, ¿cierto? Entonces, acá les traigo como un poco las recomendaciones de Surviving Sepsis en este escenario. Entonces, ellos dicen hipotensión grave, ¿cierto? Así no lo define, esto es extraído de la OMS. Entonces, los niños menores de 12 meses, vamos a hablar de hipotensión grave si tiene una sistólica por debajo de 50. Se refiere solo a la sistólica, ¿listo? Del año a los 5 por debajo de 60. Por encima de los 5, entonces por debajo de 70.
Estos chicos, pues ya eso se considera un choque. Sí podemos usar cristaloides en bolos, pero la recomendación es que sean pequeños, bolos pequeños, que antes, 20, así rápido. Entonces, de 10 mililitros por kilo, aproximadamente en 10 a 15 minutos, y siempre teniendo esto presente. Hay que estar mirando que el niño no se me sobrecargue. O sea, tenemos un paciente chocado y se me va a sobrecargar. Sí, ahí hay un choque que también puede ser distributivo, con disfunción miocárdica, ¿cierto? Entonces, este paciente se me puede sobrecargar a pesar de que yo no le haya puesto volúmenes muy altos. ¿Cuáles son esos signos de sobrecarga? Descenso del nivel hepático, crépitos, edemas. Entonces, cualquier signo de sobrecarga, entonces es mejor no poner más bolos y ya considerar el uso de vasoactivos si continúa en choque, ¿cierto? Entonces, ¿qué recomiendan, por ejemplo, en este escenario de sepsis? Que uno no se pase, si uno está en una institución que no tiene UCI, que uno no supere los 40 mililitros por kilo en la primera hora. Es decir, un bolo inicial de 10 mililitros kilo, reevalúo. Esto es para paciente hipotenso. Ya no está hipotenso, no pongo más bolos. Listo, sigue hipotenso. Puedo repetir hasta máximo 40 mililitros kilo en la primera hora para el escenario sin UCI y pues lo elevan hasta 60 mililitros kilo en escenario con UCI. Listo. ¿De qué? Ojo, cristaloides sin glucosa. ¿Quién es básicamente? Ojalá isotónico balanceado, Harman. Listo, pues incluso en el lactante, en este escenario de reanimación, nunca ponemos bolos de mixto ni de soluciones con glucosa. ¿Por qué? Si vamos un poco a lo que está pasando con ese paciente está hipoperfundido, por tanto sus tejidos están hipoxémicos, la glucosa que le pongamos se va a ir al metabolismo anaerobio y por tanto esto nos va a aumentar la producción de lactato y nos va a empeorar la acidosis, la vasodilatación, ¿cierto? Entonces, como seguir en el círculo del choque. Entonces, nunca en reanimación ni en reposición en un paciente con déficit usamos soluciones dextrosadas porque puede empeorar la acidosis. ¿Listo? Entonces, en este escenario, soluciones isotónicas balanceadas. No tengo, no sé, puede pasar, ¿cierto? No hay Harman. Segunda opción, salino al punto 9. Listo. Pero primera opción, ojalá usar un isotónico balanceado como el Harman, porque el de entrada va a estar acidótico y con el salino pues va a haber un mayor riesgo de acidosis. Pero si no lo tengo, es una segunda alternativa. Lo que no es alternativa es usar soluciones glucosadas en este escenario. ¿Qué otro escenario? Entonces, la reposición de pérdidas en curso, esto se refiere básicamente a sondas, drenes, una sonda orogástrica y está activa. Entonces, acá lo que hacemos es también reponer con cristaloide isotónico balanceado, como el Harman, ¿cierto? O en su defecto salino al punto 9 y se le puede adicionar potasio si son pérdidas, sobre todo las gastrointestinales, ¿cierto? Entonces, pérdidas por drenes, ondas. ¿Qué hacemos? Entonces, cada 4 horas se mide como lo que ha drenado y esa reposición se hace 1 a 1. Es decir, no, ha drenado 20 cc por la sonda orogástrica, entonces se le ponen 20 cc de Harman en el momento en que se vaya a hacer esa reposición, que más o menos se hace cada 4 a 6 horitas. Listo. Bueno, ¿qué otro escenario? Mantenimiento. Entonces acá, este es como el escenario más común de uso de líquidos endovenosos en pediatría. Aquí lo que buscamos es mantenerle al niño, como garantizarle como los requerimientos normales. Listo, él no está deshidratado, pero se me puede deshidratar si, por ejemplo, tengo un niño que tiene contraindicada la vía oral o está rechazando la vía oral, ¿cierto? O sea, por una infección aguda, por algo en la cavidad oral que le impida comer, ¿cierto? Entonces necesito garantizarle a ese niño lo que necesitaría normalmente para que no se me vaya a deshidratar, pero él no está deshidratado. Entonces, ¿qué vamos a usar en ellos? Soluciones isotónicas. Y aquí pues va a depender, si es un lactantico, vamos a usar soluciones isotónicas con dextrosa. Si es un niño mayor, lo ideal es usar cristaloides isotónicos balanceados. Recordar acá cómo es el cálculo, si es un neonato, entonces vamos a usar dextrosa al 10, dependiendo del día. Entonces, en día 1, usualmente en los niños de término, arrancamos en 70, al segundo le subimos 80, 90, 100, y así nos vamos yendo hasta 150, más o menos al día 7, 8, ya llega uno al máximo que es 150 y nos quedamos en 150 hasta el día 30 de nacido. Listo.
Adicionando que a partir del segundo día sodio, 2 a 3 miliequivalentes kilo día, y al tercer día, además del sodio, le vamos a poner potasio, 1 a 2 miliequivalentes kilo día. ¿Listo? A partir del mesecito, entonces ya vamos a hablar de los lactantes y acá el volumen lo vamos a calcular con la fórmula de Holiday-Sigar. Hasta como el ejemplo, hay dos fórmulas de Holiday-Sigar, una que es la larguita, ¿cierto? Acá está pues como el Recorderis, hasta los 10 kilos 100 mililitros por kilo, del kilo 11 al 20, entonces 1000, que es lo que le correspondería a un niño de 10, y le sumo 50 por cada kilo adicional. Y al niño, cuando llega a 20 kilos, entonces 1500, que es lo que le correspondería al de 20, y le sumo 20 cc por cada kilo adicional, ¿cierto? Acá están como unos ejemplitos. Hay un Holiday-Sigar que es simplificado, que nosotros lo usamos mucho en la práctica porque nos da directamente como el goteo. Tiene una pequeña variación con el Holiday-Sigar, el anterior, que es como el largo, que en general más o menos es de 1 a 2 cc el goteo, pero eso no se considera clínicamente significativo. Entonces, este nos da como rápidamente el goteo. Ah, tengo un niño de 5 kilos, 5 por 4, 20. Ah, pongámoslo a 20 cc hora. ¿Listo? Mientras que la fórmula anterior, el volumen que nos daba lo debíamos dividir en las 24 horas. ¿Listo? Acá está como el recorderis de cómo hacer esa fórmula de Holiday-Sigar en la guía de bolsillo que les mencioné. Lo vamos a tener como a la mano. ¿Listo? ¿Puedo avanzar o quieren que me detengan esto? ¿Alguien no lo recuerda? Bueno, voy a seguir avanzando. Hay otra forma de calcularlo y es por la superficie corporal total, pero esto se recomienda a partir de los 30 kilos cuando hablamos del mantenimiento, porque por debajo de los 30 kilos sí empieza a tener como variaciones grandes con el Holiday-Sigar, mientras que a partir de los 30 kilos prácticamente desde 1500 es igualito al Holiday-Sigar. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula de la superficie corporal total? Recordemos que la fórmula es peso por 4 más 7 dividido peso más 90, y para calcular los líquidos de mantenimiento el rango es de 1500 a 1800, arrancamos en 1500 mililitros por metro cuadrado día. Listo, o sea, lo que nos da lo debemos dividir en las 24 horas del día. Acá hay que hacer como una aclaración muy importante, que este datico nos lo da NICE, y es que hay un límite para eso, ¿cierto? Porque nosotros tenemos a veces unos adolescentes súper grandotes, entonces la idea es no ponerle a un niño más de lo que le pondríamos a un adulto. Entonces, ¿cuál es el límite de eso? A los hombres no les vamos a poner más de 2500 mililitros al día, esto equivale a 103 cc, perdón, 103 cc hora, y a las mujeres no les vamos a poner más de 2000 mililitros al día, que esto equivale como a 83 cc hora. ¿Listo? Entonces, ojo que este es el límite de los adultos. Tenemos un adolescente muy pesado y nos da por encima de esto, este es el máximo que le debemos poner a un adolescente. ¿Listo? Unos ejemplitos de cómo calcular entonces esa superficie corporal. Acá 44, por ejemplo, un paciente de 44 sería 44 por 4 más 7 dividido pues 134. Este tiene una superficie corporal de 1.36 metros cuadrados, mientras que un escolar de 32, aplicando la misma fórmula, nos daría 1.1 metros cuadrados, y eso es la superficie corporal que usaríamos para calcular los líquidos. Ahorita hacemos unos ejercicios. Y finalmente el escenario de reposición de déficit, que el escenario de reposición más frecuente en pediatría definitivamente es la deshidratación. Entonces, para corregir la deshidratación, ¿qué líquidos? Isotónicos balanceados, Hartmann. No tengo Hartmann, alternativa salino al punto 9, listo. Pero idealmente un isotónico balanceado, incluyendo a los lactantes. No usar soluciones dextrosadas, por lo mismo que mencionábamos ahorita. Este paciente está en déficit, está deshidratado, podría haber ese estado de hipoperfusión, hipoxemia, metabolismo anaerobio, y le aumentaría, aparte del riesgo de hiperglicemia,
empeorarle la acidosis. Y el escenario más frecuente de esta reposición de déficit, pues es el escenario de deshidratación. Hay muchas formas de clasificarla en pediatría y localmente por las guías del ministerio, por IEPI, usamos como esta, ¿cierto? Pero hay otras escalas para definir la deshidratación por IEPI, entonces tenemos pacientes sin deshidratación, con alto riesgo de deshidratación, con algún grado de deshidratación o con deshidratación grave. Y según esto, entonces vamos a definir el plan con el que se debe rehidratar. Plan A, asumimos que tiene un déficit de alrededor del 5%, o sea, más o menos 50 mililitros por kilo vamos a estarle dando después de cada pérdida. Enseguida lo desgloso más. Diarrea con algún grado de deshidratación. Plan B, entonces va a ser más o menos una deshidratación del 5 a 10%, de que al promedio de aporte van a ser 75 mililitros por kilo, mientras que el niño con deshidratación grave puede tener un déficit superior al 10% de su peso corporal y en él vamos a usar 100 mililitros por kilo. Entonces acá está como recordar rápidamente lo que dice IEPI. Recordar esta clasificación de alto riesgo de deshidratación que se nos olvida con frecuencia. El niño no está deshidratado, pero tiene una diarrea de alto gasto, que es tener más de 10 diarreas en un día o más de 4 en 4 horas, vómito persistente, o sea, no puede que no esté deshidratado, pero se me va a deshidratar si no garantizo como esa reposición o rechazo a la vía oral. Algún grado de deshidratación es que tenga dos de cualquiera de estos signos: intranquilo o irritable, noftalmos, bebe ávidamente y pliegue cutáneo que nunca es normal, pero en este caso el pliegue desaparece rápidamente en menos de 2 segundos. Y en este chico entonces vamos a usar el plan B de rehidratación. Y la deshidratación grave, entonces, es tener dos de los siguientes. Ya el chico no está irritable, sino que está letárgico o inconsciente, tiene oftalmos, ya ni siquiera puede beber cuando acabe ávidamente, y tiene un pliegue cutáneo que es mucho más lento, se demora más de 2 segundos en desaparecer. En este paciente, el plan de reposición de déficit sería el plan C. Y acá, pues, como, ¿qué nos dicen estos planes? Esto es como la guía del ministerio, que es muy viejita, pero en esto no hay como grandes cambios al día de hoy. Entonces, el plan A, es decir, no está deshidratado, pero necesito evitar que se me deshidrate. Entonces, en los niños menores de 2 años voy a ofrecer 50 a 100 mililitros de suero oral. Listo, miren que este no es por kilo. 50 a 100 mililitros de suero después de cada deposición o vómito. Más de 2 años, de 100 a 200 mililitros después de cada deposición o vómito. Plan B. Entonces, ¿qué es el plan B? Le voy a dar más o menos en promedio 75 mililitros por kilo, ¿cierto? Hay un RAICI por kilo. Un rango de 50 a 100, el promedio, como vimos ahorita, como una deshidratación del 7%, 75 mililitros por kilo durante 2 a 4 horas. ¿De qué? Idealmente de suero oral, ¿cierto? Este chico está consciente, la idea es como aprovechar esa fisiología, pues, que es tan precisa de la vía gastrointestinal, de seleccionar lo que necesito o no. Entonces, vía oral, y segunda opción, sonda nasogástrica. De pronto tengo contraindicación de usarla, entonces se puede usar este mismo volumen, 75 mililitros por kilo, ya por vía parenteral. ¿Qué sería ese escenario, por ejemplo? Que tenga un hileo paralítico, estoy sospechando un abdomen agudo, el paciente me convulsionó, entonces la vía oral no es segura, entonces ahí vamos a usar el mismo volumen, solo que la solución acá ideal sería el Hartmann. ¿Listo? Esta solución polielectrolítica ya no está en el medio. Esta es una solución que se llamaba Pizarro, eso ya no se consigue. En este escenario vamos a usar es el Hartmann. ¿Listo? ¿Qué cantidad? Pues lo que hablamos ahorita, 75 mililitros kilo, ahí sí por kilo, más o menos para 2 a 4 horitas, calculando más o menos 25 mililitros por kilo. Entonces, si pongo 75 para 3 o 4 horitas, listo. Y el más grave, que es el niño con deshidratación grave, entonces en este chico sí tenemos que hacer uso de los líquidos endovenosos para la reposición, y lo ideal es que sea también con Hartmann. Segunda opción, salino al punto 9. Esta ya no está en el medio. Y ya la velocidad de la infusión, bueno, el volumen van a ser 100 mililitros por kilo y el volumen de la infusión va a depender de la edad. Entonces, en los niños menores de 12 meses, de esos 100,
Voy a poner primero 30 mililitros kilo en los primeros 30 minutos y el restante, que serían 70 mililitros kilo, en 5 horas y media. Miren que este chico en la reposición se va a demorar 6 horas. Y en los niños mayores de 12 meses lo voy a hacer en la mitad del tiempo. De estos 100, pongo 30 mililitros kilo en los primeros 30 minutos y el restante 70 mililitros por kilo en 2 horas y media para un total de 3 horas de reposición. ¿Listo? Situaciones especiales, hipoglucemia, ¿cierto? La hipoglucemia especialmente en los neonatos, que tengan una glucosa por debajo de 45, puede ser sintomática o no sintomática. Entonces, si es sintomática, lo ideal es que sea una reposición parenteral con dextrosa al 10% de 12 C por kilo. Si además es recurrente, entonces le debo asegurar iniciar un flujo metabólico calculándole de 4 a 8 miliequivalentes kilo minuto. Por acá está pues como la formulita, el flujo metabólico que quiero. Por ejemplo, puedo arrancar en 4, lo multiplico por el peso en kilos, lo multiplico por los minutos del día, que es 1440, y este 100 sale del uso de la dextrosa al 10%. Recordemos que cuando tenemos una solución en porcentaje, simplemente le ponemos un 0 para llevarla a miligramos mililitro. Ejemplo, dextrosa al 10%. En esa solución hay 100 miligramos mililitro, por cada mililitro de solución. Si tengo dextrosa al 5, entonces tendría 50 miligramos mililitro, miligramos de glucosa por cada mililitro de esa solución. Entonces, por ejemplo, si fuera a usar dextrosa al 5, este denominador cambiaría a 5, pero eso a 50, perdón, pero eso me representaría más volumen. Entonces, en los neonatos usamos preferiblemente dextrosa al 10. Listo, pero es importante saber de dónde sale este denominador. ¿Qué más escenarios especiales TEC? Acá entonces hay como unas variables importantes. Los chicos con un trauma encefalocraneano importante pueden tener por sí mismos ya lesión neuronal, y en esa parte de la lesión neuronal puede haber isquemia, ¿cierto? Entonces el mismo razonamiento que traíamos de ahorita. Si le pongo glucosa a un tejido que está isquémico, voy a favorecer la producción de lactato de cuenta del metabolismo anaerobio. Entonces eso me favorecería en este caso el daño neuronal secundario, ¿cierto? Por eso en estos chicos, para el mantenimiento no usamos soluciones dextrosadas. Acá la solución como preferida es el salino al 0.9. Acá sí el salino 0.9 sobre el Hartmann, porque cuando revisamos ahorita el contenido del sodio de los cristaloides, recordemos que el Hartmann tiene 131 miliequivalentes litro, es decir, está como en el límite de esa isotonicidad, mientras que el salino tiene 154 miliequivalentes litro. Entonces se prefiere, como en este caso específico de lesión neuronal, tener como el sodio más bien en el límite superior que en el inferior. Entonces en TEC la solución para mantenimiento de elección es el salino al 0.9. Edema cerebral es otra cosa, listo. Si ya tenemos un paciente con criterios clínicos o con evidencia de edema cerebral, ahí la solución de elección sería pues el tratamiento directo del edema con salino al 3% o manitol. Pero si tengo un niño con TEC al que estoy estudiando, no tiene edema cerebral, no tiene vía oral segura y necesito dejarle líquidos de mantenimiento, la solución de elección es salino al 0.9, y ese salino al 0.9 vamos a ponerle potasio. Entonces a cada 500, 5 cc de potasio para que me quede con 20 miliequivalentes litro de potasio. Como no estoy poniendo glucosa, por ejemplo, si es un lactantico o incluso un niño más grande, le puede estar haciendo glucometrías cada 6 horas. Es muy inusual que un niño con trauma haga una hipoglucemia. Pues si yo sé, de entrada están en un estado hipercatabólico y antes tienden a hacer hiperglucemia, pero mejor estar vigilando la glucosa, y en el escenario pues como menos probable que haga una hipoglucemia, pero que si llega a suceder, entonces se le corrige la hipoglucemia, dextrosa al 10, 2 a 5 mililitros kilo. Bueno, acá chicos, pues yo tenía como, pues yo creo que si nos da el tiempo, como unos casos clínicos, pero muy corticos para que hagamos de forma individual con base en lo que acabamos de mencionar. Tú me dirás, Sara, si tenemos tiempo de hacerlo, son como 10 casitos para que resuelvan por ahí en 10 minuticos y ya lo socialicemos rápidamente. Sí, profe, yo creo que estaría bien. Ah, bueno, entonces en ese QR podemos como entrarnos a los casos.
y los van respondiendo y simplemente enseguida ya compartimos como la solución. Listo. Creo yo que de pronto más que 10 minutos, por ahí 5, para que nos dé como el tiempo de socializar, está bien. Me cuentan si hay algún problema con el QR, porfa. Y también si los están resolviendo y tienen alguna duda, me dicen que yo estoy acá. Listo. Entonces son las 8:10. Por ahí a las 8:15 les pregunto cómo van para que los podamos socializar. Listo. Ya lo pongo.
chicos, ¿cómo ven la situación para que empecemos ya a desarrollarlos o necesitan más tiempo? Profe, yo creo que nos vamos como guiando entre todos e ir Listo. haciéndolos. Sí, De es que pronto algunos están un poquito perdidos. sí, hay muchas dudas entonces. No, Ok, no, sino que es listo, más fácil como irnos guiando cada uno, listo, que tú nos perfecto, guíes para que quede más claro. listo, listo, perfecto. Entonces, arranquemos el primer caso entonces. El primer caso dice, este es un neonato de término con peso de 2.8 kilos, está en vía oral, ¿cierto? Los líquidos de mantenimiento para el primer día, entonces serían, voy a partir acá un poquito así, que esta fue la diapositiva que pusimos ahorita, entonces. Listo, así está bien. Entonces, día 1, si es un neonato de término, vamos a empezar con 70 cc por kilo, ¿cierto? ¿Cuánto nos da 70 multiplicado por 2.8? Vayan ayudándome por ahí con los cálculos, porfa, y tratemos de... 196. Eso, perfecto. Entonces, ese es el volumen para el día, pero eso lo debemos dividir en 24 horas. Entonces, ¿cuánto nos da ese volumen dividido en 24 horas? 8.1. Muy bien, acá está entonces la solución. Como es el primer día, a este paciente en el primer día solo le vamos a poner dextrosa al 10. Listo. Si nos fuéramos para el segundo día, entonces le subiríamos ya a 80 cc por kilo de volumen de dextrosa y le adicionaríamos a partir del segundo día 2 a 3 mil equivalentes kilo día. Si nos vamos para el tercer día, entonces le aumentaríamos el volumen a 90 cc kilo día de la dextrosa y le adicionaríamos ya no solo el sodio de 2 a 3 mil equivalentes kilo día, sino también el potasio 1 a 2 mil equivalentes kilo día. Entonces, en este primer ejercicio, como estamos en día 1, le vamos a poner solamente dextrosa al 10, 70 cc por kilo, que nos da 196 para 24 horas, y si lo divide en 24 horas, pasaría el goteo a 8.1 cc hora. Día 1, listo. Y si este mismo neonato, entonces de 2.8 kilos, lo tengo sin vía oral, ya me voy para el segundo día, ¿cierto? Entonces, si empecé en 70 cc kilo el primer día, el segundo día le pongo ¿cuánto? 80. 80 cc 80. kilo día. ¿Y qué le debo adicionar? Al Sodio. segundo día, sodio, ¿cierto? Sodio. Entonces, por acá tenemos. Entonces, vamos a ponerle dextrosa al 10, 80 cc kilo, que eso nos da 224 cc de dextrosa al 10. Y a estos 224 les debo adicionar 3.000 equivalentes kilo de sodio. Entonces, ¿cuánto es 3 por 2.8? 8.4. No, 3 por 2.8, 8.4, muy bien. Entonces, el natrol, igual que el catrol, por cada un cc trae 2 miliequivalentes de sodio, ¿cierto? Entonces, para yo tener 8.4 miliequivalentes, solo pongo 4.2 cc de natrol, porque en cada cc voy a tener 2 miliequivalentes de sodio. ¿Es claro eso? Sí, Sí, profe. Listo, entonces la indicación para este paciente sería dextrosa al 10%, 224 cc, adicionarle a esos 224, 4.2 cc de natrol, y ya ese volumen desde 224 lo divido en 24 horas, que me daría un goteo de 9.3 cc hora. Listo. Como voy en segundo día, no le voy a adicionar todavía potasio porque estoy en el segundo día. Listo. Vamos al tercer caso. Entonces, este también es un neonato de 18 días, ¿cierto? Esto es importante que sea pues como un niño así grande, porque esto tiene un límite en el volumen. Entonces, yo empecé día 1 70, día 2 80, día 3 90, día 4 100, día 5 110, día 6 120, día 7 130, día 8 140, llegué al día 9 150.
A partir de ese día 9 hasta que termine su periodo neonatal, hasta el día 30, el volumen es 150, 150, 150, 150. Ya no sigo aumentando, ¿listo? Porque el máximo hasta el mes es 150 cc kilo día. Entonces, como este chico ya está más grande, no voy a arrancar en 70 porque él ya tiene 18 días, sino que voy de una vez a los 150. Entonces por acá está. Y le voy a adicionar obviamente sodio de potasio porque ya es un chico que tiene 18 días. Entonces vamos a ponerle dextrosal 10, 150 cc, que esto sería 150 por 3.1, debe dar 465. 465. Eso. Le voy a poner 3.000 equivalentes por kilo. ¿Cuánto es 3 por 3.1? 9.3. 9.3. 9.3, muy bien, pero para ponerle eso entonces es la mitad, 4.6 cc de natrol, porque cada cc tiene 2.000 equivalentes. Listo. Y vamos a ponerle 2.000 equivalentes por kilo de potasio, o sea, 2 por 3.1, 6.2, ¿cierto? Pero la mitad en cc, porque cada cc tiene 2, entonces sería 3.1 cc. ¿Cómo iría esa orden? 465 cc de dextrosa, a esos 465 adicionarle 4.6 cc de natrol y 3.1 cc de catrol para pasar, acá el goteo sale el 465 dividido 24 a 19.3 cc hora. ¿Listo? ¿Dudas con ese? Listo. ¿Por qué no suero No. mixto? Porque es un neonato. ¿Por qué Neonato. no dextrosa al 100? Porque tiene 18 días y en esta respuesta, por ejemplo, no había potasio, nada. Y a este chico ya grande le debemos poner sodio y potasio. Listo. Muy bien. Otro. Neonato de 24 horas. Y tiene una hipoglucemia sintomática, ¿cierto? Está letárgico, entonces no tengo una vía oral segura. Además que si no lo corrijo rápidamente, este chico me puede empezar a convulsionar o tener incluso secuelas neurológicas, un desenlace fatal. Entonces hay que actuar rápidamente. Ofrecer leche materna está sintomático, no es una vía oral segura, ¿cierto? Y además va a ser todo mucho más lento. Una hipoglucemia, recordemos que es por debajo de 45 miligramos decilitro, pero además está sintomático, entonces necesito algo parenteral. Opción, dextrosal 10, ¿cierto? ¿Cuánto? 2 cc por kilo como... Ay, ve, yo no estoy avanzando acá. 2 cc por kilo como mencionamos ahorita en la revisión. Entonces, ¿cuánto es 2 por 3.2? 6.4. Muy bien. 6.4. Eso, muy bien. Entonces ahí la orden sería dextrosal 10%, 6.4 cc. Y ve, eso se pone en 5 minuticos. Lo tenemos que sacar rápido de esa hipoglucemia. Listo. Si hay dudas, me van contando. Listo. Caso 3, caso 5. Así es que este es. Entonces, vamos a ver qué dice. Y entonces, aquí, eso ahí estamos. Entonces, caso 5. Esto es un lactantico y tiene una gingivoestomatitis herpética, es decir, la boquita está llena de llagas, ellos se inflaman un montón, sangran y cierran boca. Ni siquiera por la gingivoestomatitis es que haya que hospitalizarlos porque eso es viral y en un paciente inmunocompetente el manejo es sintomático, sino que si ya no están recibiendo vía oral, realmente el motivo de la hospitalización es el riesgo de deshidratación, ¿cierto? Entonces no está recibiendo la vía oral, pero tampoco nos dicen que esté deshidratado. Entonces necesitamos líquidos de mantenimiento para garantizarle los requerimientos basales y que no se nos vaya a deshidratar, ¿cierto? Entonces es un lactante. Entonces, ¿cuál es la solución de elección para el mantenimiento en un lactante? Mixto, suero Suero mixto. mixto, ¿cierto? Tenemos una solución isotónica que además tiene glucosa y un lactántico tiene más riesgo de hipoglucemia. Volumen, entonces lo vamos a hacer con el Holiday Sigar, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿y qué le falta al suero mixto? El catrol, entonces siempre a cada 500 le ponemos 5 cc de catrol. ¿Y cómo calculamos el volumen? Entonces puede ser por la Holiday Sigar larga o la cortica, ¿cierto? Acá tenemos como los dos ejemplos. Si lo hacemos por la larga, entonces serían 13, o sea, 100 cc por kilo por los primeros 10 kilos, ¿cierto? Entonces, por esos primeros 10 kilos necesitamos 1.000.
y 50 cc por cada kilo adicional. Entonces serían 150 cc más, ¿cierto? Porque al de 11 kilos 1050, al de 12 kilos 1100, al de 13 kilos 1150. Entonces si lo hacemos por la larga sería 1150. Esto lo debo dividir en las 24 horas del día, entonces me daría un goteo de 48 cc hora. Si lo hago por la cortica, entonces yo les decía ahorita, esta la usamos mucho porque nos da el goteo directamente, no hay que dividir luego. Entonces, ¿cómo sería esto? Por los primeros 10 kilos, 4 cc por kilo. Entonces, tenemos los primeros 10 kilos, 4 por 10, 40. Y por cada kilo adicional, 2 cc por kilo. Es decir, 2 por 3, 6, que son los 3 kilos por encima de 10. Entonces, 40 para los primeros 10 y 2 por 3, o sea, 6. Entonces, 46 cc hora. Listo, entonces por acá tenemos esta respuesta. Suero mixto con 5 cc de catrol a 46 cc hora. Ah, que yo lo hago por la larga 48, válido. Listo, esto no tiene pues como una relevancia clínica importante. Entonces, si ponen mixto con catrol a 48 cc hora, válido también. Listo. Muy bien, vamos para el siguiente caso, caso 6. Entonces, este es un adolescente grande, 15 años, pesa 56 kilos y se queda sin vía oral por sospecha de un abdomen agudo. Entonces, no está deshidratada, necesitamos mantenimiento. ¿Cuál es la solución de elección en los niños para el mantenimiento en los niños mayores de 2 años? Harman. Harman, que es una solución isotónica Isotónica balanceada. balanceada. Eso. Muy bien, entonces tenemos menos riesgo de acidosis metabólica hiperclorémica. Ahora, tenemos la solución, Harman, ¿cierto? Salino, ¿por qué no? Más riesgo de acidosis metabólica hiperclorémica. Esta opción, ¿por qué no? Miren lo que tenemos acá. Dextrosal 5, le ponemos 10 cc a cada 500, o sea que vamos a tener 20 en 500, 40 miliequivalentes litros de sodio. Es una solución hipotoniquísima. Yo espero que nos haya quedado claro y seguro que ya tenían el concepto de atrás de que las soluciones hipotónicas pueden llevar a hiponatremia y iatrogénica. Entonces esto por acá no se usa, ¿cierto? Es Harman. Ahora vamos al goteo. En esta chica lo podemos hacer o por Holiday Cigar o por superficie corporal total. Entonces acá está por Holiday Cigar. Con la fórmula cortica nos daba 96 cc hora. Acá está por la superficie corporal total. Entonces, ¿qué hacemos? Peso por 4 más 7. 56 por 4 más 7, dividido peso más 90, que sería 146. Eso nos da una superficie corporal de 158 metros cuadrados. Entonces, ¿qué hago? Arranco en 1500. 1500 por 1.58, eso me da 2370 mililitros. Si lo divido en 24 horas me da 98. Pero ¿qué dijimos? Corro un poquito acá la diapositiva. Ojo con los máximos. Listo, que esto nos puede pasar en la práctica. Ah, sí, 98. No le podemos poner más que a los adultos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es 2000 dividido 24? Por favor. 8.3. 83. 83, ¿cierto? Entonces, si es una mujer, que en este caso nos decían, es una mujer, no le vamos a poner más de 2000 mililitros al día, que eso equivale a 83 cc hora. Entonces, así por las fórmulas nos haya dado más, la idea es que no nos pasemos el límite indicado, no le vamos a poner a un niño más que a un adulto, ¿cierto? Entonces, el límite del adulto, 2000 cc para las mujeres, 2500 para los hombres. ¿Listo? Voy a avanzar por acá, si hay dudas me van contando. Entonces este es el caso 7, ¿cierto? Es un lactante de 13 meses, estaba con deposiciones líquidas, con un gasto moderado, ¿cierto? Moderado más o menos de 5 a 10 en 24 horas, pero está recibiendo lactancia, alimentos, está tranquilo, activo, afebril, pesa 10 kilos, no está hipotenso, ¿cierto? Hay una formulita así muy rápida que usamos en pediatría para ver que los pacientes no tengan hipotensión. Hipotensión grave, en escenario de choque, lo que les puse ahorita, ¿cierto? En menor de un año, menos de 50, del año a los 5 menos de 60, más de 5 menos de 70. Pero en general, para uno ver más o menos si la sistólica está bien, usamos el neonato no debe tener menos de 60 de sistólica, el de término, ¿cierto? El del mes al año no debe tener menos de 70. Del año hacia arriba, entonces uno pone 70 más 2 veces la edad. Ejemplo,
Paciente de 1 año, entonces este paciente no debe tener menos de 72. Listo, porque ya tiene 13 mesecitos. Paciente de 2 años no debe tener menos de 74, o sea, 70 más 2 veces la edad. Paciente de 5 años, entonces 5 por 2, 10 más 70, 80, no debe tener menos de 80 milímetros de mercurio de sistólica. Entonces ya con esa clavecita, listo, este lactante no está hipotenso, no está taquicárdico, está saturando bien. Y ahora vamos a los signos de deshidratación. No tiene oftalmos, no tiene signo de pliegue, tiene buen llenado capilar, ¿cierto? No hay signos de deshidratación en este paciente. ¿Tiene diarrea de alto riesgo? Pues no, porque no nos dicen que tenga vómito incoercible, que tenga una diarrea de alto débito, ¿cierto? Entonces, ¿qué plan sería para este chico? Tiene pérdidas, pero no está deshidratado. ¿Cuál plan le correspondería a este paciente? Plan A. Plan A, muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos decía el plan A? Suero oral, vamos a darle, como es un niño menor de 2 añitos, más o menos de 50 a 100 mililitros. Listo, esto no es por kilo, sino que es el volumen que le vamos a dar de suero, 50 a 100 mililitros de suero oral 75, que es el recomendado en diarrea, después de cada diarrea o vómito. Listo. Vámonos al caso 8. Entonces, este es un preescolar de 4 años, lleva 5 días con deposiciones diarreicas que vienen aumentando. ¿Cómo se llama esto? Lleva 12 en las últimas 24 horas. Diarrea de alto gasto. Muy bien, entonces tiene una diarrea de alto gasto, está vomitando. Vamos a ver cómo está el examen físico. ¿Cuál sería el mínimo de la sistólica en este paciente de 4 años si lo que acabamos de decir es 70 más 2 veces la edad? 78. Súper bien, entonces no está hipotenso, está ligeramente taquicárdico, ¿cierto? Pero que nos empiezan a decir, está irritable, listo, entonces tiene signos de deshidratación, pero acá tenemos irritabilidad. Llanto sin lágrimas, ese no está entre los criterios, pero ya empieza a llamar la atención que le está faltando como líquido, ¿cierto? Al ofrecer suero oral, lo bebe con avidez, listo, entonces bebe con avidez. Tiene leve oftalmos, entonces este chico tiene incluso 3 criterios de acá. Tiene mucosas secas, abdomen bien y no tiene signo de pliegue, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo clasificamos? Tiene algún grado de deshidratación, ¿cierto? Este ya se me está deshidratando, no está hipotenso, no está grave porque todavía está buscando pues recibe la fuente de agua, bebe con avidez, no tiene un pliegue mayor a 2 segundos, pero se me puede continuar deshidratando hasta una deshidratación grave si no actúa a tiempo. ¿Qué plan le toca a este paciente? Plan B. B. Plan B, muy Ese. bien. Entonces, ¿qué nos dice el plan B? Plan B porque no tiene una deshidratación grave, sino que tiene criterios para algún grado de deshidratación. 75 cc por kilo, idealmente suero oral, porque nos dicen, no tiene signos de irritación peritoneal, tampoco tiene vómito incoercible. Incluso si tuviese vómito incoercible, uno podría intentar por una sonda nasogástrica, ¿cierto? Pero si tolera la vía oral, entonces vamos a hacerle un plan con sales de rehidratación oral dándole 75 mililitros por kilo para 3 horas y esto correspondería a 1200 mililitros de suero oral, porque acá sí es ya por kilo para 3 horitas. Está con un ileoparalítico, no le podemos dar vía oral, se lo podemos dar vía parenteral usando Harman, pero este mismo volumen en este mismo tiempo de infusión. Listo, porque lo estamos calculando para un plan B. Entonces acá la respuesta sería plan B. Caso 9, ya vamos terminando, que sé que ya me estoy excediendo un poquito el tiempo, perdón, pero es que este tema es difícil como revisarlo sin mirarlo de la parte fisiológica antes. Entonces, y yo creo que queda como con un vacío si uno se va directamente a la práctica sin recordar la fisiología. Pero vamos terminando. Entonces, caso 9, entonces acá tenemos un paciente que es un preescolar de 3 años, 2 días de posiciones diarreicas, acuosas, tiene más de 10 al día, o sea, una diarrea de alto débito, pesa 14. Mírenme esa presión. ¿Cuál sería el mínimo de sistólica para este paciente? De la clavecita que les enseñé,
76. Pues súper bien, 76. Y si nos vamos a la hipotensión grave que nos da la OMS, que por acá entonces la tenemos, entonces un niño de unos 5 años menos de 60, este niño tiene una hipotensión grave, está ya con signos de choque, ¿cierto? Por pérdidas gastrointestinales, taquicárdico, no está desaturado, está febril, pero es un niño que está chocado. ¿Qué más nos dan de datos de la deshidratación? Tienen oftalmos, mucosas secas, el abdomen se ve bien, pero tiene un signo de pliegue positivo mayor a 2 segundos. Pulsos débiles, ¿cierto? Una de 4 y llenado capilar de 3 segundos. O sea que este chico tiene una deshidratación. ¿Cuál? Sin Grave. deshidratación es grave, ¿cierto? Entonces nos vamos para el plan. Sí. Plan C, ¿cierto? Sin embargo, este paciente tiene además un choque. Entonces, en este paciente que está chocado, sí vale la pena arrancar por un bolo, cristaloides isotónicos balanceados, 10 cc por kilo, lo pasamos en 10 a 15 minutos, estabilizo la presión, lo meto a plan C. Listo, porque él me llegó grave. Yo primero lo estabilizo del choque y luego lo meto al plan C. Resto bolos, no resto bolos. En los pacientes con choque, en general, no se resta el bolo. Listo, si están hipotensos. Si yo puse un bolo en un escenario de no hipotensión, pues sí lo debo restar del volumen que le voy a poner adicional. Pero este paciente chocado tiene un déficit muy grande, entonces aparte de la rehidratación, primero le trato el choque vigilando que no haya signos de sobrecarga, ¿cierto? Ya ahí teniendo como unos criterios muy individualizados, porque si está séptico, todo, pues habrá que hacer más cosas adicionales a la rehidratación. Entonces, inicialmente un bolo de Harman, 10 cc por kilo para 10 a 15 minutos, ya no está hipotenso, lo meto al plan C. ¿Qué me dice el plan C? Como es un mayor de un añito, entonces le puedo poner los primeros 30 cc por kilo para 30 minutos y luego 70 cc por kilo para 2 horas y media. ¿De qué dejar, man? No vamos a usar soluciones dextrosadas porque está hipotenso, hipoperfundido, acidótico probablemente, ¿cierto? No tengo Harman, pues segunda opción salino, pero pues realmente es muy raro que no haya Harman en una institución. El salino es opción de segunda línea. Listo. Y finalmente el último caso, entonces es un paciente con un TEC, 14 años, 47 kilos, no nos dicen que tenga signos de edema cerebral, ¿cierto? Entonces recordemos que el salino hipertónico es para edema cerebral, no para pues simplemente un TEC en evolución. Entonces, ¿qué le voy a poner? ¿Cuál es la solución de elección en TEC? ¿Qué dijimos? La solución salina al punto 9. Al punto 9, súper bien, ¿cierto? Entonces, mixto, ¿por qué no? No vamos a usar soluciones dextrosadas por riesgo de daño secundario. Entonces, aquí la respuesta es salino al punto 9, le adiciono catrola 5 cc y ya le calculo el goteo, recordando que el máximo en los hombres es 104, pero como el goteo ni por superficie corporal ni por Holiday cigar se me pasaba del máximo, entonces acá quedó 87 cc. Ah, por superficie corporal me da 88, válido. Listo. A ver que no hayamos puesto las que no son. Listo. Entonces, ahí más o menos era como el ejercicio. No sé, cuéntenme si quedaron con dudas, mucha información, para hora y media, o, o pues era más o menos como la expectativa que se tenía con la revisión. Les agradecería si me dan como alguna pista de cómo se sienten con el Profe, tema. súper bien y más que como dices, es un tema que sin la teoría, pues al final, al realizar ejercicios no vamos a entender el por qué lo ponemos, el por qué no ponemos. Entonces me parece que la teoría estuvo súper bien, trataste como de ir lo más rápido que pudiste y en los ejercicios súper buenos al final. Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme, pues no sé si tengan alguna otra observación, sé que está tarde ya en estar muy cansaditos, pero bueno, nuevamente agradezco como este espacio, pues cuando se pueda, por ahí estamos, los profes siempre pues como con todas las ganas y el cariño, no siempre se puede, pero cuando se pueda, pues no, de verdad que muchas gracias y felicitaciones por sostener este grupo tan bonito, de verdad. Y sigan así, chicos, bien entusiasmados con la pediatría, que es maravillosa. Doc, muchísimas gracias, nos encantó, la verdad. Muchas gracias. Ay, bueno, me alegra mucho, chicos. Igual si hay dudas extras o algo, pues Ara, tú me puedes ir contando. Bueno, acá
con este link, bueno, les voy a mostrar rápidamente lo de la guía que le voy a pasar a Sara para que les comparta también. Esto ya lo tienen pues como algunos estudiantes que han pasado ya por el semestre, pero en esta guía se las quiero mostrar para que le den una miradita porque miren que es súper fácil, o sea, está el cálculo del volumen con el Holiday Cigar y son 3 paginitas con ejemplos, cómo calcular superficie corporal total, hacerles la cuñita de por qué isotónicos, de dónde viene pues como toda esa recomendación que fue lo que revisamos, el cuadrito con los líquidos que tenemos disponibles en el medio y es como de rápida consulta. Yo quiero mucho pues como estas guías rápidas porque la verdad es que en la práctica y en el escenario de urgencias a uno lo salvan de muchas situaciones. Entonces pues como en convenio pues con la universidad desde hace como un añito larguito pues lo hicimos para que lo tuvieran como parte de sus herramientas de trabajo. Ya mismo se lo voy a pasar a Sara si de pronto no lo tienes a la mano para que se lo compartas por pasar a listo. Listo, profe, de una. Mil Bueno, chicos. gracias. Bueno, un abracito, cuídense mucho y que les vaya muy bien. Gracias por la invitación. Un abracito, Sara, y gracias. Feliz noche para todos. Hasta luego, gracias. Chao, feliz noche. Ah, les voy a poner acá el link de la guía, ¿no? ¿Cierto, Sara? Aquí, tomando por el chat. Sí, Bueno, profe. está bien. O a ti está bien.